Damos inicio entonces a la clase donde trataremos el concepto de respeto por las personas. Ustedes ya han comenzado a introducirse en el campo de la ética en investigación, que entendemos como el compromiso moral y la responsabilidad que tienen los científicos y la ciencia hacia la ciudadanía y en particular hacia los posibles participantes en una investigación. Cada vez que hablemos de investigaciones que involucran a seres humanos, tenemos que tener en cuenta que debemos respetar una serie de principios éticos hacia los cuales hoy nos vamos a referir al concepto de respeto por las personas. Si bien la investigación científica ha dado beneficios sustanciales a la humanidad, también ha planteado una serie de problemas éticos. Este proceso ético podemos decir que se inicia con la denuncia de los abusos de las investigaciones llevadas a cabo antes, durante y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes han visto ya, por ejemplo, en la clase de la doctora Luna, algunos ejemplos en este sentido. Lo que abre este inicio y este giro ético es al desarrollo de una serie de normativas específicas que permitieran proteger a los sujetos pasibles de participar en una investigación. Estos abusos se conocieron a partir del juicio de Nuremberg, llevado a cabo en 1946 para juzgar los crímenes de guerra en la Alemania nazi. Al año siguiente, en el año 1947, se crea el Código de Nuremberg, que podemos decir que es el primer código internacional de ética que establece las pautas para el ejercicio de las investigaciones. Y en principio también para juzgar cuáles han sido y cuáles fueron los crímenes cometidos por los médicos o científicos con los prisioneros durante los campos de concentración en la Alemania nazi. Este código podemos decir que fue el primero que planteó el derecho del individuo a dar su consentimiento voluntario, así se lo llamó en ese momento, y que debía gozar de la competencia y estar informado para poder participar en una investigación. Al año siguiente, en el año 1948, la Asociación Médica Mundial toma para sí los preceptos del Código de Nuremberg. Unos años más tarde, en la década del 70, y más específicamente en el año 1974, el Congreso de los Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y del Comportamiento. Esta comisión desarrolla sus actividades entre el año 1974 y 1978 y tenía como objetivo dar a conocer e identificar los principios éticos que iban a regir para las investigaciones, tanto del campo de la biomedicina como del campo del comportamiento. Esta comisión elabora 11 documentos y un informe final al que denomina Informe Belmont, Principios y Guías Éticos para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación. Este es el primer documento que podríamos decir que propone una metodología para la evaluación y análisis ético de los protocolos o proyectos de investigación. El informe Belmont establece 3 principios que los entiende como criterios generales que sirven de base para justificar preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones humanas. Esos 3 principios son el principio de respeto por las personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Si bien el documento los ordena en este orden, en realidad no establece ninguna jerarquía entre los 3 principios.
El informe Belmont se va a referir específicamente a cuestiones éticas ligadas a la investigación clínica y entiende estos principios como sumamente comprensivos y los elabora y los formula con un nivel de generalización tal como para que puedan servir tanto a los científicos como a la ciudadanía para entender cuáles son los temas éticos presentes en el campo de las investigaciones. El informe, al incorporar un método, lo que va a hacer es dar pie a un modelo que se conoce como el modelo de los principios, que es actualmente uno de los instrumentos más utilizados a la hora de llevar a cabo revisiones éticas en el campo de la bioética y de la investigación. Entonces, para ir de lleno al principio de respeto por las personas, podemos decir que tiene dos prerequisitos. El primero es el concepto de autonomía, el concepto de que el individuo es quien debe expresar voluntariamente su deseo de participar. Entonces se habla de un ser racional y autónomo. El segundo prerequisito es que aquellas personas cuya autonomía se viera disminuida debe tener una protección especial. El concepto entonces hace referencia a un sujeto individual y racional y que se debe respetar la autonomía, implica que el sujeto debe tener y poder tomar libremente sus decisiones a la hora de participar. Cuando hablamos de tomar libremente sus decisiones a participar, estamos hablando de que la persona tiene que tener competencia. Quiere decir que la persona sea capaz de deliberar acerca de sus propias acciones y decisiones y actuar en consecuencia, y que tenga, cuando hablamos de competencia, estamos diciendo que esté en posesión de aptitudes y facultades psicológicas que le permitan tomar decisiones concretas en un momento determinado. Ahora bien, si bien el sujeto se lo entiende como autónomo, esta autonomía la va a poder ejercer a través de haber sido informado de manera comprensiva, o sea, se pretende, y el investigador debe estar atento a ello, a darle la información necesaria de una manera fácil y sencilla, sin lenguajes técnicos, que le permitan a este sujeto poder tomar la decisión de participar. Se operativiza este principio de autonomía, de respeto por las personas, a través de lo que se conoce como el consentimiento informado y esclarecido. Tema que va a ser nodal en el campo de la bioética y que ustedes van a poder abordar en clases sucesivas. El consentimiento informado se ha convertido en la formulación habitual y alude a un proceso social y continuo. Este consiste entonces en que el investigador pueda brindar la información necesaria, esta información sea comprensible y accesible a las características del sujeto y pueda tener la oportunidad y el investigador pueda chequear que el sujeto comprende a lo que va a estar expuesto, cuáles son las características de la investigación, cuántas veces va a necesitar recurrir y que pueda tener la posibilidad de hacer las preguntas necesarias que le permitan realmente decidir si quiere o no participar. Y sobre todo que tenga la posibilidad de negarse a participar si así lo decide. Es decir, que el individuo lo que va a hacer es ponderar sin coacción los riesgos y los beneficios por participar en una investigación. Es importante que se comprenda que el consentimiento informado no es un documento escrito, no se restringe
a un documento escrito, ni tampoco es un acto de persuasión o de coacción, sino fundamentalmente lo que se entiende es como un proceso de un intercambio respetuoso y activo. Dijimos entonces que había dos prerequisitos. El primero era el de autonomía individual y el segundo prerequisito es el de protección. Todas aquellas personas que pudieran tener su autonomía disminuida deben tener derecho a una protección especial. Es decir, donde hubiese dificultad en el acceso a la información, en la comprensión o cuya voluntariedad se viera restringida, tienen derecho a ser protegidos. Esta protección especial estará directamente ligada a los riesgos de la investigación o a las características propias de los sujetos. Por ejemplo, prisioneros van a tener desde ya su voluntariedad comprometida, entonces no sería realmente un buen ejemplo de personas donde el hecho de consentir se prestaría de manera voluntaria. Hay enormes ejemplos de abusos en este sentido. Especialmente queremos destacar esta situación porque algunos escritores o especialistas en la materia han definido que una investigación es ética solo por el hecho de haber sido consentida, de haber hecho un proceso de consentimiento informado. Y entendemos que el consentimiento informado es necesario, pero no es suficiente. Y aquí queremos dar cuenta de un ejemplo de abuso en el campo de las investigaciones que se conoce como el caso Willowbrook y que nosotros les pediremos que al finalizar esta grabación puedan detenerse en el documento que les aportamos para que lo puedan profundizar. Entonces dijimos protección especial a los sujetos porque de lo que trata el caso Willowbrook es de Willowbrook es una institución, el nombre de una institución estatal, de un hogar específicamente que albergaba niños con retraso mental en los Estados Unidos en la década del 50. El hacinamiento y la sobrepoblación existente en la institución, junto con las características particulares de las discapacidades de los niños, produjo una epidemia de hepatitis en ese momento. Y allí dos reconocidos pediatras de renombre internacional deciden investigar sobre el curso natural de la enfermedad en la institución. Hasta ahí parecería que no habría arrojado ningún tipo de abuso esta investigación. Pero ¿qué ocurrió? Digamos, la falta de lugares para albergar a niños con retraso mental hacía que hubiera listas de espera y los padres lo que se les ofreció fue que consintieran participar de la unidad de hepatitis y ellos al poder consentir y autorizar a su hijo a ingresar a la institución y albergarse en esta unidad específicamente, tenían el ingreso inmediato y ya no era necesario que esperaran años para ingresar. Bueno, esta coacción y esta fuerza que se hace con los padres para el ingreso de los niños en esa institución para ser seguidos y analizar su trastorno, su enfermedad específicamente, se entendió como un acto de abuso y explotación. Entonces, para sintetizar, y lo que queremos que ustedes recuerden respecto al principio de respeto por las personas, es que nos habla en principio de la noción de autonomía individual, pero que aquellas personas cuya autonomía se viera disminuida o restringida debe requerir una protección especial y a la que tendríamos investigadores y comités de ética que estar muy atentos y prestar mucha atención para
proteger la vulnerabilidad de estos grupos poblacionales.